Hola a todos, mi nombre es Diego Rigo, yo soy médico del Servicio de Nefrología del Hospital San Roque y lo que nos ocupa en esta charla es hablar acerca de la fisiopatología y la presentación clínica de los pacientes con cetoacidosis diabética. Para ello vamos a dividir la charla en tres partes. En la primera parte vamos a repasar algunos conceptos generales del estado ácido-base. Después nos vamos a ocupar específicamente de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética y por último vamos a analizar un par de casos clínicos que nos pueden servir como disparador para la mejor comprensión del tema. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué resulta importante entender el estado ácido-base? Bueno, primero porque la homeostasis del estado ácido-base es fundamental para el mantenimiento de la vida. Y también porque los desórdenes o los trastornos del equilibrio ácido-base alteran el funcionamiento de proteínas y de distintos sistemas enzimáticos, todo lo cual genera una alteración en el normal funcionamiento celular. Nuestro organismo diariamente está sometido a una sobrecarga de ácidos y estos ácidos provienen fundamentalmente de la dieta, de los alimentos. Como podemos ver aquí, tanto los carbohidratos, las grasas y las proteínas generan ácidos en nuestro cuerpo que van a ser metabolizados y eliminados en forma de amonio a través de la orina y excretados como dióxido de carbono a través de los pulmones. Es decir, que uno ya puede deducir que en el equilibrio ácido-base intervienen dos órganos fundamentales que son los riñones y los pulmones. A la hora de interpretar o analizar el estado ácido-base, existen tres métodos clásicos. Uno de ellos es el enfoque fisiológico, el otro es el análisis del exceso de bases y por último se encuentra el método de Stewart. Aquí vamos a referirnos al enfoque fisiológico, que quizás es el método más simple y con el cual nos encontramos más familiarizados a la hora de interpretar o analizar el estado ácido-base de un paciente. Este enfoque fisiológico tiene su fundamento en un sistema buffer que está compuesto por ácido carbónico y bicarbonato. En este sistema se define a ácido como una sustancia capaz de donar hidrogeniones y a una base como una sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. Lo que sucede en este sistema buffer es lo siguiente. Cuando ocurre un cambio primario en la concentración parcial de dióxido de carbono, eso generará una respuesta secundaria o adaptativa en la concentración de bicarbonato y viceversa. Un cambio primario en la concentración de bicarbonato va a provocar una respuesta adaptativa o compensadora en la presión parcial de dióxido de carbono. Sabemos que el pH fisiológico es de 7.4 y si bien existen rangos de normalidad, conocemos que cuando tenemos un pH por debajo de 7,38 ya estamos entrando en una situación de acidemia y cuando el pH está por encima de 7,42 estamos entrando en una situación de alcalemia. Algo importante a tener en cuenta es que la concentración de hidrogeniones se encuentra en nanomoles por litro y la concentración de bicarbonato se encuentra en milimoles por litro. Es decir, que la concentración de iones hidrógeno o de hidrogeniones se encuentra en una millonésima parte de veces menor a la concentración de bicarbonato. Esto tiene particular relevancia porque nos explica la fina regulación que existe del pH para evitar que sucedan o ocurran valores extremos. Como dijimos recién, el pH normal del organismo es de 7.4 y eso se corresponde con una concentración de hidrogeniones de 40. Y sabemos que a medida que aumenta la concentración de hidrogeniones,
el pH disminuye, es decir, vamos a encontrar más acidemia. Y al revés, a medida que disminuye la concentración de hidrogeniones, el pH será más alcalino. Teniendo en cuenta entonces la concentración de hidrogeniones, podemos encontrar 4 trastornos básicos del estado ácido-base que todos conocemos. Si tenemos una concentración de hidrogeniones alta, es decir, que el pH va a estar bajo, vamos a tener dos formas de acidosis. Una acidosis metabólica, si el defecto se debe a una disminución primaria de la concentración de bicarbonato, o una acidosis respiratoria, si el defecto se debe a una retención primaria de dióxido de carbono. Por el contrario, si la concentración de hidrogeniones se encuentra disminuida, es decir, que el pH va a estar elevado, vamos a encontrar dos formas de alcalosis. Una alcalosis metabólica, cuando el trastorno primario se deba a un aumento en la concentración de bicarbonato, o una alcalosis respiratoria, cuando el trastorno primario se deba a un descenso en la presión parcial de dióxido de carbono. Si bien en esta charla nos vamos a centrar en la acidosis metabólica y puntualmente en la cetoacidosis, es importante comprender de forma general que estos son los trastornos básicos del estado ácido-base que podemos encontrar en cualquier paciente. A la hora de evaluar o interpretar o analizar el estado ácido-base, conviene tener en cuenta un orden y para ello es importante seguir una serie de pasos a los fines de la mejor comprensión de la gasometría del paciente. El primer paso y muy importante es interpretar el escenario clínico, la evaluación clínica del paciente que estamos viendo. Es decir, si estamos frente a una situación de fiebre, de sepsis, de hipovolemia, hiperglucemia, medicamentos que pueda estar tomando el paciente que puedan alterar el estado ácido-base, el estado de conciencia y el patrón respiratorio. Es decir, que el cuadro clínico tiene vital importancia para la interpretación del estado ácido-base. El segundo paso consta en determinar la concentración de hidrogeniones, es decir, esto nos va a informar si el pH está alto o está bajo, es decir, si tenemos acidosis o alcalosis. El tercer paso consiste en analizar la concentración de bicarbonato. El cuarto paso es evaluar la respuesta compensadora, la respuesta adaptativa frente al trastorno primario y por último, calcular el anión gap. Estos 5 pasos es importante realizarlos de forma ordenada para poder tener una interpretación global del equilibrio ácido-base del paciente. Habiendo explicado esto, veamos qué ocurre entonces en la acidosis metabólica, que es lo que nos ocupa en esta charla. Lo que vamos a encontrar en acidosis metabólica es un pH disminuido, es decir, un aumento de la concentración de hidrogeniones, por lo tanto vamos a encontrar acidemia, y el bicarbonato va a estar disminuido, lo cual nos va a indicar que la acidosis se debe a una disminución primaria de la concentración de bicarbonato y por eso se define como acidosis metabólica. El otro paso es calcular cuál es la respuesta compensadora esperada, teniendo siempre presente que si el trastorno primario se debe a una alteración en la concentración de bicarbonato, la respuesta compensadora se va a llevar a cabo por los pulmones y eso lo vamos a ver reflejado en la concentración de dióxido de carbono. Por eso, el otro paso es calcular cuál es la presión parcial de dióxido de carbono esperada para esa concentración de bicarbonato y eso se hace a través de esta fórmula, la fórmula de Winter, que es fácil de calcular. El otro paso importante en el análisis de la acidosis metabólica es el cálculo del anión gap. El anión gap consiste en determinar cuál es la brecha aniónica y esto se debe a que, como bien conocemos, el total de las cargas positivas
debe ser igual a la suma de las cargas negativas y esto ocurre para mantener el principio de electroneutralidad. Sin embargo, no es posible en la práctica diaria medir todas las cargas positivas y medir todas las cargas negativas. De manera que para el cálculo del anion gap, las cargas positivas están representadas por el sodio, que es el catión dominante, y las cargas negativas están representadas por el cloro y el bicarbonato. Esa brecha aniónica, ese gap aniónico que no podemos medir, es lo que representa el resto de las cargas negativas y que van a determinar y van a tener importancia en el diagnóstico de la acidosis metabólica. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el valor de anion gap más o menos es alrededor de 10 o 12 mil equivalentes, dependiendo de cada laboratorio, pero en general se acepta que un valor de 12 es un valor normal de anion gap. Como dijimos, en la acidosis metabólica lo que ocurre primariamente es una disminución en la concentración de bicarbonato, de manera tal que si disminuye la concentración de bicarbonato, tiene que o aumentar la concentración de cloro o aumentar el gap aniónico. De esta manera vamos a tener acidosis metabólica con gap elevado y acidosis metabólica con gap normal o hiperclorémicas. En el caso de la cetoacidosis diabética, vamos a encontrar acidosis metabólica con gap elevado. Cuando tenemos aumento del gap aniónico, esto nos habla de que estamos o nos encontramos frente a una situación de retención de ácidos. Las causas que pueden provocar acidosis metabólica con gap elevado son varias, pero uno las podría dividir en 4 grandes grupos. El primero de ellos son las cetoacidosis, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, la insuficiencia renal, sobre todo la insuficiencia renal crónica avanzada, la acidosis láctica y el otro grupo es la intoxicación o las intoxicaciones por etilenglicol, por aspirina, por metanol, etc. Entonces, esas son las causas que van a provocar acidosis metabólica con aumento del anion gap. Específicamente hablando ahora de la cetoacidosis, es importante entender el proceso metabólico. Y existen 3 conceptos relevantes a los fines de comprender este proceso. El primer concepto es que tenemos que tener presente que la cetoacidosis se desarrolla cuando la ingesta calórica es insuficiente para cumplir con las demandas metabólicas normales. El segundo concepto es que este proceso metabólico, o la función, mejor dicho, de este proceso metabólico, es proporcionar al cerebro de un combustible derivado de las grasas que pueda oxidarse y regenerar ATP para que el cerebro lleve a cabo sus funciones esenciales en situaciones en las cuales existe deprivación de glucosa. Y el último concepto es tener presente que la remoción de los cuerpos cetónicos ocurre principalmente en el cerebro y en los riñones. Veamos primero qué sucede en la cetosis por ayuno prolongado. En esta situación clínica se producen o ocurren 3 fases. La primera fase es la fase posabsortiva, en la cual después de la absorción de la glucosa de la dieta, se produce una glucogenólisis que ocurre durante las primeras 24 horas. Después de que se agota la reserva de glucógeno, se ingresa en una fase de gluconeogénesis, en donde aumenta la producción de glucosa a través de sus precursores. Y por último, nos encontramos en la fase de lipogénesis o de cetogénesis, en donde el combustible primario ocurre a partir de la formación de cuerpos cetónicos. En esta última fase, el riñón interviene de forma activa y el fundamento de esto último es conservar las proteínas y evitar la proteólisis muscular.
Esto es lo que sucede en la cetosis por ayuno. En la cetoacidosis diabética, como su nombre lo indica, es una situación clínica en la cual necesitamos tres componentes: la presencia de cuerpos cetónicos en sangre y o en orina, una acidosis metabólica con anión GAP elevado y la presencia de diabetes y o hiperglucemia. Sabemos que la cetoacidosis diabética es una presentación clínica y una complicación mucho más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1 y que muchas veces requieren hospitalización y debutan de esta forma con esta presentación clínica este grupo de pacientes. También puede verse en los diabéticos tipo 2, en algunas formas de diabetes tipo 2 denominadas diabetes con tendencia a la cetosis, pero de forma general sabemos que es más común de encontrar en los pacientes con diabetes tipo 1. Y otra cosa importante en la cetoacidosis diabética es tratar de identificar o determinar cuáles son los factores de riesgo que disparan o que gatillan la aparición de esta complicación. En general, puede haber factores precipitantes, dentro de los cuales el más común es la presencia de infecciones, que pueden ser infecciones respiratorias o infecciones urinarias, pero también otras enfermedades intercurrentes, como la enfermedad cardiovascular, es una causa que dispara o precipita la cetoacidosis diabética, y por supuesto la mala adherencia al tratamiento o la administración inadecuada de insulina son todos factores de riesgo para el desarrollo de cetoacidosis diabética. Existen algunos fármacos que están asociados a la aparición de esta complicación, como son los corticoides, los descongestivos nasales y estas drogas nuevas conocidas como inmunoterapia, que se utilizan en distintas patologías oncológicas, como son el nivolumab, el pembrolizumab, que se ha visto asociado al desarrollo de pancreatitis y la consecuente aparición de diabetes autoinmune. Vamos a ver qué ocurre de forma resumida en la cetoacidosis diabética. Cuando nos encontramos frente a una situación de deficiencia absoluta o reducida de insulina, se produce una menor utilización de la glucosa, con lo cual, como explicamos hace un momento, el organismo necesita proveer al cerebro de un combustible que le permita realizar sus funciones esenciales. Entonces, al haber un déficit o una deficiencia de insulina, se activan las hormonas contrarreguladoras, principalmente aumenta la producción y la liberación de glucagón, que va a generar a nivel del tejido adiposo liberación de ácidos grasos y de glicerol. Estos ácidos grasos van a ser metabolizados en el hígado, van a ingresar en el hígado y después de una serie de procesos metabólicos en la cual primeramente son convertidos en acetil-CoA, van a terminar formando cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son liberados a la circulación y se produce entonces un aumento de la concentración plasmática de cuerpos cetónicos en conjunto con el aumento de la glucemia. De forma breve, esto es lo que ocurre en la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Sabemos que en la cetoacidosis diabética la hiperglucemia se produce por un déficit en la acción de la insulina. Es importante en este sentido tener en cuenta que los sustratos energéticos, es decir, los combustibles, compiten para ser oxidados utilizando el ADP disponible. Es decir, que en presencia de concentraciones elevadas de cuerpos cetónicos, estos serán prioritariamente utilizados como combustible, es decir, van a ser oxidados en lugar de la glucosa. Esto tiene relevancia clínica porque nos explica que se deben metabolizar
la gran mayoría de los cuerpos cetónicos para que la glucosa pueda volver a ser utilizada como el combustible o como el sustrato energético fisiológico. En determinadas situaciones clínicas, como pueden ser la depresión del sensorio, las convulsiones o la sedación de algunos pacientes, en esas situaciones va a ocurrir que la actividad metabólica del cerebro se va a encontrar disminuida y, como dijimos al principio, el principal o los principales órganos que se encargan de la remoción de los cuerpos cetónicos son el cerebro y los riñones. Entonces, en una situación en la cual existe una disminución de la actividad metabólica del cerebro, se va a utilizar menos cuerpos cetónicos como combustible, todo lo cual puede agravar la acidosis de ese paciente. Algo similar ocurre cuando existe insuficiencia renal. Al existir caída del filtrado glomerular, existe una menor eliminación, un menor metabolismo de los cuerpos cetónicos, todo lo cual puede agravar la acidosis. Y esto ocurre, por esto que explicaba recién, que es necesario que se consuman, que se utilicen los cuerpos cetónicos para que finalmente, con la acción de la insulina, la glucosa pueda volver a ser utilizada como el sustrato energético fisiológico. Vamos ahora a revisar cuáles son los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética. Como dijimos, necesitamos la presencia de tres criterios: la presencia de hiperglucemia, la presencia de cuerpos cetónicos en sangre en orina y la presencia de acidosis metabólica con anión GAP elevado. La Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Internacional de Pediatría y Diabetes clasifican a la cetoacidosis en leve, moderada y severa de acuerdo a la disminución del pH, de acuerdo a la acidosis y de acuerdo a la disminución en la concentración de bicarbonato. En todas las definiciones o en todas las clasificaciones se requiere la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina, y en los casos en los que pueda estar disponible un test en sangre, la presencia de una concentración de beta-hidroxibutirato mayor a 3 milimoles por litro. Es importante tener presente que lo que nosotros utilizamos habitualmente son las tiras reactivas en orina, que lo que detectan es acetoacetato de forma cualitativa, y que en algunas situaciones puede haber falsos positivos, como puede ser el caso de la cetosis por ayuno o en algunas situaciones en las que exista insuficiencia renal avanzada. Pero salvo esas situaciones puntuales, los test en orinas, junto con un cuadro clínico compatible, sirven para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Bien, vamos a analizar ahora un par de casos clínicos para ya entrar en la parte final de la charla, y estos casos nos van a servir para reforzar algunos conceptos de los cuales estuvimos hablando. El primer caso trata de un varón de 25 años. Este es un paciente con antecedentes de diabetes tipo 1 desde los 15 años, que comienza con hiporexia luego de un episodio de gastroenteritis, por lo cual reduce su dosis de insulina. Posteriormente evoluciona con náuseas, con polidipsia, con poliuria y con disnea, por lo cual decide consultar en la guardia. En el examen físico inicial, el paciente presentaba aliento cetónico, se encontraba con una presión arterial de 90-60 y una frecuencia cardíaca aumentada, una frecuencia cardíaca de 110. Y las mucosas se encontraban secas. En el laboratorio que se le pide como examen complementario inicial para evaluar su cuadro clínico, se destacaba lo siguiente: un hematocrito de 50, una glucemia de 900, una creatinina un poco elevada, 1.5, un ionograma que mostraba un sodio de 130, un potasio de 5 y un cloro de 90, y esta gasometría arterial, un pH de 7,25, una PCO2 de 25 con un bicarbonato de 10.
el ácido láctico estaba normal y en el examen de orina destacaba la presencia de cuerpos cetónicos. Vamos entonces a analizar este caso siguiendo el orden de pasos que comentábamos al principio al momento de evaluar el estado ácido base de un paciente. Entonces, nos encontramos con un pH disminuido, que nos indica que estamos frente a una situación de acidemia, un bicarbonato disminuido, que nos confirma que la acidosis es metabólica. El próximo paso es calcular cuál es la presión parcial de oxígeno esperada. En este caso, la presión parcial de oxígeno esperada es de 23 y el paciente tiene 25, con lo cual siempre existe un margen de más menos 2, es decir, que estamos frente a una acidosis metabólica compensada. Y por último, el cálculo del gap aniónico. El cálculo del gap en este paciente nos da 30, así que estamos en presencia de una acidosis metabólica con gap elevado secundario a una cetoacidosis diabética. Si repasamos, tenemos todos los criterios. Nos encontramos con cuerpos cetónicos en orina, acidosis metabólica con GABA elevado e hiperglucemia en un paciente con historia de diabetes que había tenido una intercurrencia y además había reducido la dosis de insulina. En cuanto a la presentación clínica de la cetoacidosis diabética, bueno, la mayoría de los pacientes suelen presentar polidipsia, polifagia y poliuria, que es la tríada clásica de presentación, pero también tienen síntomas respiratorios, son pacientes que se encuentran hiperventilando y que típicamente tienen un patrón respiratorio acidótico, conocido como respiración de Kussmaul. Pueden tener aliento a acetona, trastornos visuales e incluso pueden tener síntomas digestivos como son náuseas, vómitos y dolor abdominal. Otro aspecto importante para analizar de este caso son los trastornos de los electrolitos. Sabemos que existen alteraciones de los electrolitos en los pacientes que se presentan con cetoacidosis diabética y de las cuales los más comunes son la hiponatremia, la hiperpotasemia, el déficit de agua y por supuesto el descenso de bicarbonato. En este cuadro vemos resumido las principales alteraciones hidroelectrolíticas que podemos encontrar en los pacientes con cetoacidosis diabética. En primer lugar, vamos a encontrar un déficit de sodio de más o menos 5 a 10 milimoles por kilo. Es importante tener presente que la rápida expansión del líquido extracelular puede aumentar el riesgo de edema cerebral en niños, esto sobre todo cuando en el tratamiento se repone solución salina isotónica. El otro trastorno del electrolito que podemos encontrar es el déficit de potasio, que también es de 5 a 10 milimoles por kilo, y en general en la mayoría de los pacientes con cetoacidosis ocurre que tenemos una hipercalemia inicial, producto de la acidosis y de la falta de acción de la insulina, y posteriormente puede ocurrir el desarrollo de hipopotasemia de 1 a 2 horas después del inicio de la insulinoterapia. Siempre tener presente que va a ocurrir una redistribución de potasio con la administración de insulina, es decir, que el potasio va a reingresar dentro de la célula con la insulinoterapia. También encontramos déficit de agua y por este motivo es importante evitar administrar soluciones hipotónicas y también es importante evitar el descenso brusco de la osmolaridad plasmática, sobre todo en las primeras 15 horas, porque esto puede aumentar el riesgo de edema cerebral, principalmente en los niños. Y el descenso o el déficit de bicarbonato también es variable y conviene tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que cursan una cetoacidosis diabética no requiere la administración de bicarbonato como
tratamiento de rutina y siempre tener presente a la hora de administrar bicarbonato que puede haber complicaciones asociadas con dicho tratamiento. La hiponatremia que ocurre en los pacientes con cetoacidosis diabética se debe principalmente a tres causas. La primera de ellas es que existe un déficit de sodio y esto se debe a las pérdidas urinarias de sodio debido a la diuresis osmótica que ocurre en estos pacientes. Se pierde glucosa por orina y se pierde cuerpos cetónicos por orina y el sodio acompaña a esas pérdidas de cuerpos cetónicos y de glucosa en orina. Por eso es que existe un déficit real de sodio en estos pacientes. La otra causa es la ganancia de agua. Como son pacientes que habitualmente tienen mucha sed, tienen un incremento de la ingesta de agua libre y eso puede provocar algún efecto dilucional sobre las concentraciones del sodio plasmático. Y la última causa es la redistribución de agua secundaria a la hiperglucemia. Esto es lo que habitualmente conocemos que cuando aumenta la glucemia el sodio plasmático disminuye. Pero es importante tener en cuenta que este último punto no es la única ni la principal causa de hiponatremia, sino tener presente que existe un déficit real de sodio por pérdidas urinarias de sodio, que en definitiva es lo que explica la hipovolemia que tienen estos pacientes que cursan con cetoacidosis. Vamos a analizar ahora este segundo caso clínico. Este caso trata de una mujer de 57 años. Es una paciente que tiene historia de diabetes tipo 2 y que comienza con fiebre y síntomas respiratorios acompañado de malestar general y disminución del apetito, por lo cual decide consultar en la guardia. Esta paciente venía medicada regularmente con insulina y con dapaglifosina desde 6 meses antes de la consulta y ante la presencia de dichos síntomas decide reducir la dosis de insulina. Al ingreso a guardia, la paciente presentaba una presión arterial de 160, se encontraba taquicárdica, taquipneica y febril y además presentaba mucosas secas. En el laboratorio que se le solicita inicialmente a la paciente, se objetivaba lo siguiente: un hematocrito de 47, una glucemia de 215, una creatinina un poco elevada de 1.6, este ionograma que vemos aquí, un sodio de 138, un potasio de 4 con un cloro de 97, esta gasometría arterial que nos mostraba un pH de 730, una PCO2 de 29 y un bicarbonato de 13, un ácido láctico normal y la presencia de cuerpos cetónicos en orina. Siguiendo el mismo ejercicio que el caso anterior, vamos a analizar el estado ácido-base de este caso clínico. Entonces, de nuevo, tenemos un pH disminuido que nos indica la presencia de acidemia con un bicarbonato disminuido, que nos dice que la acidosis es metabólica. El próximo paso es calcular la PCO2 esperada para este valor de bicarbonato, lo cual nos indica que estamos frente a una acidosis metabólica compensada. Y en el cálculo del anion gap vemos que esta paciente tenía un gap aumentado de 28, es decir, que tenemos una acidosis metabólica con un gap elevado. Y de vuelta, si miramos, tenemos criterios para pensar en cetoacidosis. Tenemos cuerpos cetónicos en orina, tenemos acidosis metabólica con gap elevado y tenemos hiperglucemia. Si bien la hiperglucemia no es marcada y no está por encima de 250, que es uno de los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes, uno podría pensar que estamos frente a una forma de cetoacidosis euglucémica en este caso.
La cetoacidosis euglucémica ha sido descrita en asociación al tratamiento con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Vamos ahora a tratar de explicar cuáles son los mecanismos por los cuales se puede desencadenar estas formas euglucémicas de cetoacidosis en los pacientes con diabetes. Sabemos que los inhibidores de SGLT2 lo que hacen es bloquear la reabsorción tubular de glucosa actuando a nivel del túbulo proximal renal. Esta acción entonces lo que va a provocar es glucosuria, es decir, aumento de la excreción urinaria de glucosa, y esto va a llevar a que exista una disminución de los niveles de glucemia y una disminución en los niveles de insulina o en la liberación de insulina, lo cual genera un aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente un aumento de la secreción de glucagón. También ocurre que los inhibidores de SGLT2 actúan directamente a nivel de las células alfa pancreáticas, aumentando la liberación de glucagón por estímulo directo. Todo esto en conjunto lo que va a provocar es una disminución de la oxidación de los carbohidratos, es decir, una disminución de la utilización de la glucosa y un aumento consecuente de la lipólisis y de la oxidación de los ácidos grasos. Por otra parte, a nivel renal, los inhibidores de SGLT2 tienen un efecto en el cual lo que ocurre es una reducción o una disminución de la amoniogénesis, es decir, una disminución de la excreción urinaria de amonio, lo cual genera una pérdida indirecta de bicarbonato. Todos estos efectos en conjunto lo que van a provocar es formación de cuerpos cetónicos y en determinadas situaciones clínicas pueden llevar a la generación de formas euglucémicas de cetoacidosis. En este cuadro podemos ver cuáles son las características que ocurren en los pacientes que tienen cetoacidosis asociada a los inhibidores de SGLT2 y en la cetoacidosis clásica. Si bien los mecanismos fisiopatogénicos son bastante similares, quizás lo más llamativo, lo más importante para tener en cuenta es que en las formas euglucémicas la cetoacidosis puede ocurrir con niveles de glucemia por debajo de 250 miligramos, en contraposición a lo que ocurre en la cetoacidosis clásica, en donde tenemos niveles de glucemia bien elevados. Y otro de los datos a tener en cuenta es que en las formas euglucémicas, en general, ocurren síntomas más inespecíficos como malestar general, náusea, dolor abdominal y anorexia. En cambio, en la forma clásica de la cetoacidosis encontramos la tríada de polidipsia, polifagia y poliuria, a menudo acompañado de hiperventilación o respiración de Kussmaul. Para que ocurra en general estas formas de cetoacidosis euglucémica asociada con estos fármacos, en la mayoría de los casos se han reportado que hay factores precipitantes o factores que disparan estas formas de cetoacidosis euglucémica. Dentro de estos factores de riesgo se encuentran las intercurrencias infecciosas, principalmente las intercurrencias infecciosas, pero también la enfermedad cardiovascular, como el infarto o el accidente cerebrovascular, la reducción de la dosis de insulina, la reducción del aporte de carbohidratos, muchas veces porque el paciente se encuentra con intolerancia digestiva y está con náuseas y vómitos, y se ha visto que parecería ser un poco más frecuente o podrían tener más predisposición el sexo femenino. Entonces, como mensaje, es importante tener en cuenta que para que ocurra una cetoacidosis euglucémica asociada a los inhibidores de SGLT2, tiene que haber un factor precipitante, un factor disparador que pueda generar el escenario clínico para que la cetoacidosis se desarrolle. Y bueno, algunos mensajes finales para tener en cuenta. En primer lugar,
Recordar que la cetoacidosis diabética es una complicación grave que aumenta la morbimortalidad de los pacientes hospitalizados. El diagnóstico en general es bastante simple y requiere la presencia de tres criterios: la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina, la presencia de hiperglucemia en un paciente que tiene historia de diabetes y por supuesto la presencia de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Y por último, recordar que la interpretación correcta del estado ácido-base y las alteraciones de los electrolitos resulta de vital importancia para implementar el tratamiento adecuado de estos pacientes. Muchas gracias.